Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente sobre temas de seguridad mundial y otros temas internacionales. Hoy es el final del lunes 9 de octubre del año 2023 y vamos a comenzar a repasar y analizar las noticias de las últimas 24 horas. Y para mantener a Putin contento vamos a comenzar con las noticias sobre Israel. Porque recordemos que a Putin le conviene que el mundo hable de Israel y se olvide de las barbaridades que él hace en Ucrania. Donde también le conviene que el dinero para las ayudas dirigidas a Ucrania se desvíen a Israel. Durante el día de hoy he pasado gran parte del día intercambiando opiniones sobre el ataque de Hamas al pueblo de Israel, donde me llamó la atención la cantidad de gente que aplaudió este acto bárbaro, donde básicamente lo que hicieron fue un acto que los que seguimos las incidencias en Ucrania recordamos cuando Yevgeny Prigozhin desmintió al presidente Putin, diciendo de que cuando los soldados avanzaban en el campo de batalla tenían instrucciones de dispararle a todo ciudadano que encontraran a su paso, mujeres, niños, ancianos y hombres totalmente desarmados, donde Putin negaba que el ejército ruso estuviese cometiendo tal barbarie. Y eso precisamente fue lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre, cuando los militantes de Hamas entraron a Israel con instrucciones de matar a toda persona sin distinción que se pusiera frente a la mira de sus rifles. También es notable que la gente piensa y está convencida de que Hamas es Palestina y que Palestina es Hamas. Y no entienden o no quieren entender o prefieren entender que Palestina es Hamas. Como les indiqué en las noticias anteriores, Hamas es un grupo creado a finales de la década de los años 1980, donde se ha convertido en un grupo más agresivo que los dos otros grupos de aquella época, que eran el OLP y Fatah, donde entre la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, y Fatah, liderada por el actual presidente de Palestina, el señor Mahmoud Abbas, administraban el gobierno de Palestina, logrando que se reconociera el Estado de Palestina, donde el hombre fuerte en aquel entonces, el que tenía más control sobre el pueblo de Palestina, era Yasser Arafat, que murió en el año 2004. Y el gobierno pasó a las manos del actual presidente Abbas. Al morir el señor Yasser Arafat, y bajo la debilidad del gobierno de Abbas, el grupo Hamas se puede decir que secuestró el país y se hizo más poderoso para el año 2008. Yo no voy a repetir lo que dije en el programa anterior sobre el grupo terrorista Hamas, pero voy a hacer hincapié de que no podemos juzgar a todo el pueblo palestino por las acciones de este grupo extremista armado. Y aunque a mí no me gusta y no admiro al presidente Bukele, entiendo que sus palabras estuvieron muy correctas refiriéndose a este grupo de Hamas. Estas palabras las mencioné en las noticias anteriores, así que aquellos que quieran escuchar la reacción de diferentes dirigentes sobre el ataque a Israel pueden escuchar las noticias anteriores. Quiero hacer la nota de que en las redes sociales nunca he visto tantos comentarios en contra de la población de Israel, alineándose con Hamas, olvidándose que posiblemente compatriotas de estas personas posiblemente han muerto a manos de terroristas en Israel, como ocurrió en Puerto Rico hace años con un grupo de cristianos locales
que viajaron a Israel y nunca regresaron. Y ya hay países que están pasando por esa experiencia en estos momentos. Hay periódicos que están reportando de que hay por lo menos 4 argentinos que perdieron la vida y 26 latinoamericanos desaparecidos que podrían en estos momentos ser rehenes del grupo terrorista Hamas, donde México también reporta de que una pareja de ese país fueron llevados a la fuerza como rehenes a la Franja de Gaza. El presidente de Israel, que es una persona que en pocas ocasiones se dirige al público, porque estamos acostumbrados a siempre escuchar al primer ministro Netanyahu, dijo que desde el Holocausto no habían perdido la vida, ni habían sido secuestrados, ni habían sido heridos tantos israelitas, donde comparó a Hamas con ISIS y le solicitó a los países del mundo que le exigieran al grupo Hamas la liberación de todos los rehenes y que respalden a Israel en esta crisis que están viviendo en estos momentos, donde amenazó a las organizaciones que apoyan al grupo Hamas. Hamas no es Palestina. No sé cuántas veces lo tengo que repetir. Y los actos que hizo este grupo este sábado no se pueden justificar. En la historia reciente del siglo XXI, yo solamente he visto actos de aniquilar a todo el mundo que está en una festividad en naciones como Rusia en sus ataques despiadados en Siria y Estados Unidos en sus ataques despiadados con drones Reapers en Pakistán y Afganistán, en festividades como bodas, donde alegadamente habían personas ligadas a los talibanes, bajo la administración del presidente Obama, que tenía la costumbre de mantener a la prensa informada de cuándo se efectuaban estos ataques para eliminar a líderes de los talibanes y de ISIS, hasta que llegó Donald Trump y le ordenó al ejército de los Estados Unidos que dejara de publicar los ataques con drones Reapers, que se continuaron utilizando durante la administración de Donald Trump. Hubo un tiempo donde en las conferencias de Andrew Álvarez presentamos el comportamiento bárbaro de los grupos extremistas de Palestina, donde recuerdo uno bien impactante de un muchacho que se reventó en 1000 pedazos en una guagua de transporte llena de israelitas y de turistas, donde la fuerza de la explosión de su chaleco lleno de explosivos, no solo el cráneo de su cuerpo salió volando, sino también la piel que cubría su cráneo. O sea, que su cráneo no tenía ninguna piel por encima y su cara cayó como si fuera una máscara de goma a decenas de pies del cráneo, donde también habían mujeres que para ganarse el respeto de los hombres se unían a un grupo de mujeres que tenía oficinas en Siria para convertirse en bombas humanas. Y naturalmente las escenas de los niños soldados palestinos entrenados por Hamas para convertirse en mártires, volando en 1000 pedazos, anterior a este ataque de Hamas. En el año 2004, en Jerusalén, un bombazo mató a 24 personas, hiriendo a 130 israelitas. Y el incidente del sábado opacó completamente este evento del año 2004. Por otro lado, hablando de Israel, no podemos decir que está libre de pecado porque en enero 3 del año 2009, su fuerza aérea disparó contra una mezquita matando a 16 palestinos, donde en adición hemos visto visuales de Israel disparándole a palestinos que se han acercado a una de sus verjas de control poblacional y también cuando se acercan a una de sus casetas de control de acceso, donde han disparado contra manifestantes,
donde han disparado contra reporteros, donde por lo menos 2 reporteros palestinos han fallecido durante los últimos 2 años. Durante este año han fallecido en operaciones del ejército de Israel 200 palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, donde algunas de estas muertes han sido justificadas y otras pueden ser viciosas. Pero las mayores bajas han ocurrido en enfrentamientos directos entre Israel y el grupo Hamas. Estas fuerzas se han enfrentado varias veces en los últimos 23 años. Vamos a dar un recuento rápido de lo que ha ocurrido en el siglo XXI antes de la violencia del ataque del 7 de octubre. Comencemos con la crisis del año 2021, con 275 combatientes fallecidos. La crisis del año 2014, con 693 combatientes fallecidos y 1.617 civiles muertos. En el año 2012, con 120 combatientes fallecidos y 109 civiles muertos. En la guerra de Gaza del año 2008, con hasta 700 combatientes fallecidos y hasta 900 civiles muertos. En el año 2007, con 248 combatientes muertos, o más o menos 98 civiles muertos. Y en el año 2000, que fue un episodio bien sangriento, con hasta 3.500 combatientes muertos y 2.800 civiles muertos y 13.400 heridos, donde en este incidente no solamente Israel estaba combatiendo contra el grupo Hamas, sino también palestinos se enfrentaron a este grupo terrorista. Recordemos que dije anteriormente que no fue hasta el año 2008 donde Hamas obtuvo el completo control de Palestina. Así que podemos ver que estos dos grupos armados, y me refiero a Hamas y al ejército de Israel, han tenido a través de los años miles de muertes colaterales. Y que Hamas, conociendo que van a fallecer muchos palestinos, se enfrentan al ejército de Israel, porque no les importa cuántos palestinos fallezcan en su operación militar contra Israel. Y la pregunta en el presente es cuántos inocentes palestinos e israelitas van a morir en esta nueva crisis. Una noticia que ha sido criticada en los Estados Unidos se refiere a que Estados Unidos ha empezado a enviar municiones y equipo militar a Israel en carácter de urgencia. Las personas que han seguido este canal y el canal de Andrew Álvarez conocen muy bien que se mencionó que los Estados Unidos mantiene un arsenal de emergencia en Israel que solamente puede ser utilizado por el gobierno de Israel en el caso de una guerra o en el caso de una gran emergencia nacional, donde de ese depósito de armas y municiones se hicieron transferencias de armamento y de municiones hacia el conflicto de Ucrania. Así que lo que está pasando en estos momentos es que Estados Unidos está restableciendo el inventario de armamentos y municiones que tenía este arsenal de emergencia. La administración del presidente Biden también emitió una alerta a todos los grupos de extremistas que se pueden sentir inspirados para aprovechar el momento y atacar a Israel. La administración del presidente Biden quiere asegurarse de que estos grupos extremistas tienen claro de que Estados Unidos está comprometido a defender al pueblo de Israel. Por otro lado, el expresidente Donald Trump continúa con su politiquería dirigida a sus zombies, diciendo de que los 6 billones de dólares de dinero que le pertenecía a Irán en bancos de Corea del Sur por ventas de Irán de petróleo
fueron utilizados por Irán para financiar este ataque, sin tener absolutamente ninguna evidencia de lo que está diciendo. Además, use la lógica. El dinero fue transferido a bancos en Qatar en los últimos días, así que es imposible que Irán haya retirado ese dinero y haya comprado todo el armamento que se está utilizando en Palestina en estos momentos. Porque se cae de la mata de que este operativo contra Israel ha tenido que tener una planeación de meses, más el tiempo que se necesita para obtener todo el armamento y el equipo que utilizó Hamas durante este ataque. También se anunció de que por lo menos 11 estadounidenses fallecieron durante este ataque de Hamas, pero no hay un número definitivo de cuántos americanos están como rehenes dentro de la Franja de Gaza, donde Hamas ya informó de que va a ejecutar a un rehén cada vez que Israel haga un ataque sin que sea previamente anunciado. Eso, a su vez, le permite al grupo Hamas a desalojar el lugar donde se encuentran, para que los misiles de Israel caigan en un edificio vacío, en una vivienda vacía o en un sótano vacío, o llenos de rehenes y personas inocentes para acusar a Israel de crímenes contra la humanidad. En noticias anteriores les mencioné que alegadamente un líder de Hezbollah y un líder de Hamas habían indicado de que ese ataque había sido planificado por las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán, que es el ejército de Irán. Mientras que prensa asociada indica de que un alto dirigente de Hamas dice que solo un pequeño número de los principales comandantes de Hamas tenían conocimiento sobre el ataque a gran escala contra Israel, y que los aliados de ese grupo que mencionó por sus nombres, Irán y Hezbollah, se iban a involucrar en la agresión solo si la Franja de Gaza está en riesgo de ser aniquilada. O sea, que Hamas está consciente de que Israel tiene el poder de aplanar la Franja de Gaza y amenaza con la participación de Irán y de Hezbollah en este conflicto. Este oficial de Hamas está en el exilio, está refugiado en el Líbano, y le dice a los reporteros de prensa asociada de que este ataque fue planificado por 6 comandantes de Hamas y que los aliados más cercanos del grupo no fueron notificados con anticipación sobre la intención de cuándo se iba a realizar este ataque. También dijo de que Irán no ayudó en la elaboración de este plan y no tuvieron nada que ver con la autorización para llevar a cabo este ataque en la reunión que se celebró en Beirut por los miembros y los comandantes de Hamas. Pero reconoció que Irán y el grupo de Hezbollah han ayudado a Hamas en ocasiones anteriores, pero aclaró que Hamas ya está fabricando sus propios cohetes y adiestrando sus propios combatientes desde la guerra de Gaza del año 2014. Este señor, llamado Barakeh, dijo que este ataque en ningún momento tenía el objetivo de impedir la normalización de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, indicando de que el ataque fue propulsado exclusivamente por las actividades en contra del pueblo de Palestina por parte del gobierno de Israel y las visitas provocadoras del gobierno de Israel al sitio sagrado conocido como la mezquita de Al-Aqsa, donde aquí en estas noticias hemos indicado de que el primer ministro encargado de la defensa nacional de Israel es el que se ha pasado visitando de forma altanera la mezquita de Al-Aqsa, y esa persona es Ben Gvir. Y entonces tenemos que criticar
que este ataque despiadado en ningún momento estuvo dirigido al Ministerio de Seguridad Nacional, y mucho menos a Ben-Gvir, que supongo que al oír esta acusación, este señor visitará de forma retante otra vez la mezquita de Al-Aqsa, porque no se va a dejar intimidar, y menos por Hamas. Por otro lado, la posición de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos es que de alguna forma y manera Irán estuvo envuelto en este ataque por Hamas. También alega este señor de que Hamas cuenta con un ejército de 40.000 combatientes palestinos, solamente en la región de Gaza. Eso es sin tomar en cuenta los que hay en Cisjordania y los que hay ocultos en el Líbano. Personalmente yo creo que este señor está haciendo un cuento para impresionar a los reporteros de prensa asociada. Mientras tanto, en Washington, D.C., a los republicanos les importa un pepino angolo que este oficial de Hamas haya acusado la conducta de Israel en contra de los palestinos y la conducta de los oficiales del gobierno de Israel en la mezquita de Al-Aqsa como motivo para este ataque. Ellos se han unido para culpar al presidente Joe Biden. Pero esto no es nada nuevo, porque lo hicieron en el año 2021, cuando hubo un conflicto entre Hamas y el ejército de Israel, que lo que verdaderamente demostró ese conflicto es que el alegado acuerdo de paz que había gestionado Trump, donde quería ganarse el Premio Nobel de la Paz, simplemente no funcionó. Porque Hamas es Hamas. Hamas no es Palestina. Y Trump no se reunió a negociar con el grupo terrorista de Hamas, que posiblemente está controlado por Irán, contradiciendo lo que dijo el oficial de Hamas en el Líbano a los periodistas de prensa asociada. El ayatollah Khomeini aparentemente se siente que controla a Arabia Saudita, porque dice que durante esta guerra la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita serán imposibles, donde en adición se atreve a decir que la posición de la República Islámica, refiriéndose a Irán, es que los países que se atrevan a normalizar sus relaciones con Israel van a perder, donde también dijo de que el movimiento palestino está más activo que nunca y que se siente orgulloso de los logros de Hamas. Yo supongo que el príncipe Salmán de Arabia Saudita, que de seguro es una persona que no le gusta que controlen sus decisiones, al leer las declaraciones de el ayatollah, se habrá molestado y se estará preguntando si fue inteligente normalizar las relaciones con Irán, ya que es claro que el ayatollah quiere controlar al mundo musulmán, quiere controlar a la Liga Árabe. Por otro lado, Israel informa de que ha activado 300.000 reservistas, que naturalmente ante esta emergencia nacional los israelitas se olvidan de sus diferencias para defender lo que ellos consideran que es su tierra, que les ha regalado Dios. Tal vez ustedes no saben de que hay un compromiso entre los israelitas, de que si la madre patria está en peligro, donde quiera que haya un israelita en cualquier parte del mundo que esté en edad de batallar, ese israelita va a regresar a su patria para defenderla. Además, yo estoy seguro de que los Estados Unidos enviaría tropas a suelo de Israel para liberar a las tropas israelitas de algunas tareas irrelevantes, para que puedan ir a batallar, como por ejemplo la protección de los aeropuertos, del sistema de distribución eléctrico, del sistema de generación eléctrica, la protección de los puertos, la protección del tráfico marítimo y aéreo y de toda otra infraestructura importante para ese país.
mientras cohetes disparados desde la Franja de Gaza continúan lloviendo sobre Israel, donde ha comenzado una preocupación si el sistema Domo de Hierro tiene suficientes misiles para continuar interceptando los ataques por parte de Hamas. Mientras el gobierno de Israel se prepara para intervenir dentro de la Franja de Gaza y los combatientes de Hamas y los grupos que se le unan comienzan a prepararse para la entrada de las tropas de Israel, colocando trampas explosivas, distribuyendo su arsenal de granadas RPG y preparando a sus mártires con chalecos y cinturones bomba. La oposición política de Netanyahu, llamada Partido Israelí Unión Nacional, está aprovechando el momento que se ha declarado un estado de guerra para que se establezca un gobierno temporero durante esta emergencia. Este gobierno, que debe ser compartido particularmente por el partido de la oposición, parece que quiere actuar como si fuera un comité, donde el comité estaría administrando el país y esta guerra durante esta emergencia, quitándole el poder al presidente y al primer ministro del país, donde naturalmente las decisiones de emergencia tendrían que entrar en debate y en una guerra imponer el requisito de que tiene que efectuarse un debate por el gobierno de emergencia para que todos los partidos puedan opinar en lo que ellos deciden y en lo que ellos pelean entre sí. Se pueden perder muchas vidas de soldados y de ciudadanos de Israel. Como ustedes saben, Israel dio la orden de un bloqueo total en la Franja de Gaza. Y esto no tiene nada anormal, ya que quiere impedir que llegue más armamento y más municiones a los militantes de Hamas, donde estas municiones y este armamento puede llegar escondido dentro de la mercancía que reciben del exterior. Las Naciones Unidas no aprueban esta decisión de Israel y están solicitando que se permita llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde yo entiendo de que cualquier persona del exterior que entre a la Franja de Gaza en estos momentos se arriesga a convertirse en un rehén. Los oficiales de Israel van a querer inspeccionar cualquier tipo de ayuda que esté entrando a la Franja de Gaza. Como les dije anteriormente, a Putin le conviene que el mundo mire hacia Israel, mientras él hace barbaridades en Ucrania. ¿Recuerdan ustedes el incidente de la cafetería que Rusia atacó con un misil, matando a 52 residentes de la ciudad de Rosa, donde murieron ancianos, mujeres, niños, familias completas? Ahora resulta que los rusos justificaron la matanza diciendo de que se estaba llevando a cabo un funeral de un ucraniano nacionalista, donde en ese funeral asistieron cómplices neonazis, y eso convierte la cafetería en un blanco legítimo militar. Y repiten de que ellos nunca atacan a civiles. Y lo voy a repetir, ellos dicen que las Fuerzas Armadas rusas nunca atacan a civiles, ni tampoco instalaciones civiles. Aunque en este incidente, en este pueblo de solo 300 habitantes, fallecieron familias completas en este ataque, porque es muy fácil para los rusos clasificar a una persona como neonazi, y con ese calificativo es un blanco militar legítimo, donde recordemos que el coronel Utkin, cofundador de Wagner Group y cercano a Putin, como revelan algunas fotografías, era un neonazi y estaba tatuado con simbología nazi. Y así deben haber muchos soldados rusos. Y Putin está respaldando a los palestinos cuando sabe que los palestinos eran aliados de los nazis. Y un pequeño grupo de palestinos batallaron con los nazis.
Durante las últimas horas se informa que Rusia acaba de enviar una lluvia de drones a Odessa, a la ciudad de Mykolaiv y Gerson, donde se informa que los rusos lanzaron 36 drones y que los ucranianos pudieron interceptar a 27. Esto significa que 9 drones posiblemente dieron exitosamente en su blanco, donde alegadamente los blancos estaban ligados a logística. Y cuando se utiliza este término, se refieren a toda aquella infraestructura utilizada para mover cualquier tipo de mercancía. En otras noticias, si usted vive en Carolina del Sur y vive cerca de la planta nuclear V.C. Summer, en el poblado de Jenkinsville, sepa usted que las autoridades de los Estados Unidos han emitido una advertencia sobre violaciones a medidas de seguridad, debido a que hallaron grietas en uno de los conductos de combustible. Aunque esto no afecta los reactores de esta planta nuclear, sí afecta al sistema de generadores de emergencia, donde si se va la luz, si hay una falla eléctrica en el sistema de distribución eléctrico, estos generadores tienen que suplir la energía que se necesita para poder operar la planta nuclear. Y si los conductos de combustible están agujereados, no van a poder funcionar de forma segura y se puede crear en teoría una situación peligrosa dentro de la facilidad nuclear, porque se necesita electricidad para operar el sistema de enfriamiento de los reactores. Y si no se pueden enfriar los reactores, ocurre lo que ocurrió en Chernobyl. Así que si usted vive en este pueblito, o por lo menos a 100 millas de distancia de este pueblito, manténgase informado de la situación en esa planta nuclear. En África comenzó la retirada del ejército de Francia del país de Níger, donde se van a retirar a través del país de Chad, contrario a lo que quería Francia, que quería salir del país a través del país de Benin, que está más cercano a la base militar y que tiene costa al mar. Ahora tienen que marchar, cruzando prácticamente todo Níger, para entrar al país de Chad, un territorio donde en el camino se pueden encontrar con yihadistas armados, que por ende es la ruta más insegura para salir del país de Níger. Yo solo puedo suponer de que el país de Níger estableció esta ruta para hacerlo más difícil que el ejército de Francia se una a las fuerzas militares de CEDEAO en Nigeria. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 24 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir este video porque su recomendación es la fuerza que nos hace crecer. Gracias a los patrocinadores del canal por sus super thanks y por hacerse miembro de nuestra área privada. Me dan un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.